No sé ni por dónde empezar, pero creo que lo mejor es decir esto claro. Ese día me rompieron delante de todos. Y lo peor, es que todos se rieron. Literalmente. Mi jefe, mis compañeros, incluso gente con la que yo había compartido café durante años, todos miraban, algunos incómodos, otros disfrutando el espectáculo, mientras yo estaba ahí, de pie, con la garganta seca y las manos temblando. Y él sonreía. Como si ya hubiera ganado. Todo empezó hace un año. Yo trabajaba en una empresa de logística bastante grande. No era nada glamuroso, pero era estable. Yo era de esos empleados invisibles, puntual, eficiente, sin conflictos. El típico que nadie nota, hasta que algo sale mal. Y ahí estaba él. Martín. Mi jefe directo. Si tuviera que describirlo en una palabra, diría intocable. Seguro de sí mismo, carismático cuando quería, y cruel cuando nadie podía hacerle frente. Tenía ese tipo de poder que no viene solo del cargo, sino de saber cosas. De tener contactos. De moverse en la sombra. Y desde el primer día, me tuvo entre ceja y ceja. Oye, ¿otra vez tú con esos informes? Dijo una mañana, tirando mi carpeta sobre el escritorio. ¿Es que no entiendes instrucciones básicas? Yo respiré hondo. Están como pediste, Martín. Revisé 3 veces los datos. Él soltó una risa corta, seca. Claro, revisaste 3 veces, y aún así están mal. Se giró hacia el resto del equipo. Chicos, mirad esto. Esto es lo que pasa cuando contratas a alguien sin criterio. Algunos bajaron la mirada. Otros, sonrieron. Y yo, me quedé ahí. Callado. Porque siempre hacía eso. Callarme. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué no te defendías? Buena pregunta. La respuesta es simple. Porque necesitaba ese trabajo. Mi madre estaba enferma. Los tratamientos eran caros. Yo era el único que podía pagar todo eso. Y Martín, lo sabía. Claro que lo sabía. Con el tiempo, las cosas empeoraron. No eran solo comentarios. Eran reuniones donde me interrumpía constantemente. Correos donde copiaba a todo el equipo señalando mis errores. Incluso llegó a cambiar informes míos, y luego culparme por los cambios. Pero lo peor, fue aquel viernes. Había una presentación importante. Clientes grandes. Muy grandes. Yo había trabajado durante semanas en ese proyecto. No dormía bien. Apenas comía. Era mi oportunidad de demostrar que no era el inútil que él decía. Entré a la sala con el portátil en la mano. Todo listo. Todo preparado. O eso creía. Martín estaba de pie, hablando con los clientes, sonriendo como siempre. Cuando me vio, levantó la ceja. Ah, ya llegó la estrella, dijo en voz alta. Esperemos que hoy no la cague. Rises. Yo forcé una sonrisa. Todo está listo. Más te vale. Conecté el portátil. Abrí la presentación. Y entonces, todo se fue al infierno. Las cifras estaban mal. Pero no mal tipo un número equivocado. No. Estaban completamente distorsionadas. Gráficas absurdas. Datos que no tenían sentido. Parecía que lo había hecho un principiante, o peor, alguien incompetente. Sentí como el calor me subía al rostro. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los clientes. Martín cruzó los brazos. Buena pregunta. Se giró hacia mí. Explícanos, por favor. Tragué saliva. Esto no es lo que yo preparé. Claro, respondió él, con una sonrisa venenosa. Siempre es culpa de otro, ¿verdad? No, en serio, alguien tuvo que modificar. ¿Insinúas que alguien aquí saboteó tu trabajo? Silencio. Todas las miradas sobre mí. Mi corazón golpeando fuerte. Yo, no sé qué pasó. Martín se acercó un poco más. Te lo digo yo. Hizo una pausa.
Y luego soltó la frase que todavía me persigue. Pasó que no estás a la altura. Y ahí. Algo dentro de mí se rompió. Los clientes estaban incómodos. Uno de ellos cerró su carpeta. Esto es poco profesional. Martina sintió. Tiene razón. Y créame, esto no refleja el estándar de la empresa. Me miró. Refleja a ciertas personas. Más risas, más miradas. Más humillación. Después de la reunión, me llamó a su oficina. Yo ya sabía lo que venía. Entré. Cerró la puerta. Y durante unos segundos, no dijo nada. Solo me miraba. Disfrutando. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Dijo finalmente. Negué con la cabeza. Que te di oportunidades. Se acercó lentamente. Pero tú, siempre encuentras la manera de fallar. No fallé, dije en voz baja. Alguien cambió los datos. Se rió. ¿De verdad vas a seguir con eso? Silencio. Mira, continuó. Podría despedirte ahora mismo. Mi estómago se encogió. Pero no lo voy a hacer. Levanté la mirada, sorprendido. ¿Por qué? Su sonrisa volvió. Porque verte intentar, y fracasar, es mucho más entretenido. Salí de esa oficina sintiéndome, nada. Vacío. Pequeño. Como si no valiera absolutamente nada. Esa noche, llegué a casa y me senté en el suelo. Sin encender la luz. Sin moverme. Solo pensando. Recordando cada palabra. Cada risa. Cada mirada. Y entonces. Recibí un mensaje. De un número desconocido. Sé lo que hizo Martín. Mi corazón se detuvo por un segundo. Abrí el mensaje. Y no es la primera vez. Me quedé mirando la pantalla. Confundido. Asustado. Pero, también curioso. Escribí de vuelta. ¿Quién eres? Pasaron unos segundos. Luego, respuesta. Alguien que también perdió todo por su culpa. Sentí un escalofrío. Si quieres saber la verdad, tenemos que hablar. Dudé. Claro que dudé. Podía ser una trampa. Una broma. O algo peor. Pero en ese momento. No tenía nada que perder. ¿Dónde? La respuesta llegó casi de inmediato. Mañana. 8, café frente a la estación central. Miré el mensaje durante un buen rato. Y no lo sabía aún. Pero esa decisión. Iba a cambiar absolutamente todo. Porque lo que descubrí esa noche. No solo iba a destruir a Martín. Sino también a revelar algo sobre mí. Que nadie. Absolutamente nadie. Podía imaginar, llegué al café mucho antes de las 8 porque no podía quedarme en casa ni un segundo más. Estaba nervioso, confundido y con esa sensación rara en el estómago que te dice que algo grande está a punto de pasar. Pedí un café que no pensaba tomarme solo para tener algo entre las manos y no parecer un completo idiota. Mirando la puerta cada 5 segundos, miraba a cada persona que entraba intentando adivinar quién podría ser. Si era un hombre, una mujer, alguien de la empresa. Alguien que yo ya conocía sin saberlo. Y mientras más pasaba el tiempo más empezaba a pensar que todo era una broma cruel. Otra humillación preparada por Martín para terminar de romperme. Pero justo cuando estaba a punto de irme la puerta se abrió y entró una mujer. No era llamativa. No tenía nada que destacara especialmente, pero había algo en su mirada, algo frío, calculador. Como si estuviera midiendo todo a su alrededor, me miró directamente y caminó hacia mí sin dudar. Se sentó frente a mí. Sin pedir permiso y dijo mi nombre como si ya me conociera de toda la vida. Yo me quedé en silencio unos segundos antes de responderle quién era. Ella suspiró como si ya esperara esa reacción y apoyó los codos en la mesa acercándose un poco. Dijo que se llamaba Laura y que había trabajado en la empresa hace 2 años. Que Martín había sido su jefe también y que todo lo que yo había vivido no era nada comparado con lo que él era capaz de hacer. Yo fruncí el ceño y le pregunté directamente qué sabía. Ella sonrió levemente, pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa amarga. Como de alguien que ya ha pasado por algo que te cambia para siempre.
Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Deslizó la pantalla y me mostró varios correos electrónicos, documentos, capturas de pantalla. Todo parecía pruebas de manipulación de informes, cambios en datos, sabotajes internos. Incluso mensajes donde Martín se atribuía trabajos que no eran suyos. Sentí un golpe en el pecho porque era exactamente lo que yo sospechaba pero nunca pude demostrar. Ella me miró fijamente y dijo que Martín tenía una estrategia. Elegía a alguien que consideraba débil, lo desgastaba, lo humillaba delante de todos. Lo hacía quedar incompetente y luego usaba ese mismo caos para ascender o ganar reconocimiento. Y lo peor era que nadie lo detenía porque siempre tenía cómo cubrirse. Siempre tenía a alguien por encima protegiéndolo. Yo apreté los puños sin darme cuenta y le pregunté por qué me estaba diciendo todo eso, que ganaba ella con esto. Laura se recostó en la silla y cruzó los brazos. Dijo que al principio quiso olvidarlo todo, seguir con su vida, pero que cuando vio mi nombre en un informe reciente y reconoció el patrón no pudo quedarse callada. Dijo que sabía que yo estaba siendo preparado para caer, como ella lo estuvo, y que si no hacía algo terminaría igual o peor, despedido, arruinado profesionalmente y con la reputación destruida. Sentí un nudo en la garganta porque sabía que tenía razón, que ya estaba pasando. Le pregunté si tenía pruebas suficientes para denunciarlo. Ella negó con la cabeza y dijo que no eran suficientes por sí solas, que Martín era cuidadoso, que nunca dejaba todo en un solo lugar, pero que había algo más, algo mucho más grande, algo que podía destruirlo completamente. Me incliné hacia adelante sin poder evitarlo y le pedí que me dijera qué era. Ella dudó unos segundos y luego dijo que Martín no solo manipulaba informes internos, también estaba alterando datos financieros en proyectos clave para beneficiar a ciertos clientes y recibir favores a cambio. Cuando escuché eso sentí que el aire se volvía pesado, porque ya no era solo acoso laboral. Eso era fraude, era algo serio, algo que podía terminar con la empresa entera en problemas legales. Le pregunté cómo sabía eso y ella respondió que lo descubrió por accidente cuando trabajaba en un proyecto grande. Intentó denunciarlo pero nadie la escuchó, al contrario, Martín la convirtió en la culpable de todo. Falsificó evidencias, manipuló correos y logró que la despidieran con una marca en su historial que le cerró muchas puertas. Me quedé en silencio procesando todo mientras ella me observaba. Luego dijo algo que me dejó completamente helado. Dijo que Martín ya estaba preparando el siguiente paso conmigo. Que lo de la presentación no era un accidente, que era solo el inicio, que pronto habría algo más grande. Algo que me destruiría por completo frente a todos, y que cuando eso pasara no habría vuelta atrás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda porque encajaba demasiado bien con todo lo que estaba viviendo. Le pregunté qué podía hacer, qué opciones tenía. Y ella me miró fijamente antes de responder que solo había dos caminos. Aguantar y dejar que me destruyera o jugar su mismo juego pero mejor, más inteligente, más frío. Me quedé callado unos segundos porque esa opción implicaba algo que yo nunca había hecho, enfrentarme directamente. Manipular, arriesgarlo todo. Ella debió notar mi duda porque soltó una pequeña risa sin humor y dijo que ese era exactamente el problema, que Martín siempre elegía a gente como yo porque sabía que no iban a pelear, que iban a aguantar hasta romperse, y que por eso siempre ganaba. Sentí que esas palabras me golpeaban más fuerte que cualquier humillación que hubiera recibido, porque eran verdad. Le pregunté qué proponía exactamente, y entonces se inclinó hacia mí y habló en voz baja. Dijo que necesitábamos pruebas reales, no solo sospechas, pruebas que no pudieran ser ignoradas. Algo que obligara a la empresa a actuar, algo que lo expusiera delante de todos sin posibilidad de escape. Le pregunté cómo conseguir eso y ella respondió que yo tenía algo que ella nunca tuvo, acceso actual. Confianza suficiente para estar dentro, para ver lo que estaba pasando en tiempo real. Y que si jugábamos bien nuestras cartas podíamos atraparlo en el momento exacto. Mi cabeza empezó a girar con 1000 pensamientos al mismo tiempo, miedo, rabia, dudas, pero también algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo, una especie de determinación. Le pregunté qué necesitaba hacer y ella dijo que primero tenía que dejar de parecer débil, que Martín no debía sospechar nada, que debía seguir actuando como siempre, como el empleado callado que aguanta todo, mientras en secreto recopilaba información, accesos, registros, cualquier cosa que pudiera servir. Asentí lentamente aunque por dentro no estaba seguro de poder hacerlo. Ella entonces me miró de una manera diferente, más seria, y dijo que antes de continuar había algo que yo debía saber, algo que podía cambiarlo todo, algo sobre mí. Fruncí el ceño confundido y le pregunté a qué se refería. Y entonces dijo una frase que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Dijo que Martín no me eligió al azar. Que no era casualidad que me estuviera atacando, que había una razón específica.
Una razón que yo mismo parecía no conocer, me quedé completamente inmóvil, sin saber qué decir. Y le pregunté de qué estaba hablando. Laura dudó unos segundos antes de responder, como si no estuviera segura de si debía decirlo, pero finalmente lo hizo. Dijo que alguien había hablado de mí antes de que yo siquiera entrara en la empresa, alguien con poder, alguien que había mencionado mi nombre en conversaciones privadas, alguien que Martín respetaba lo suficiente como para prestarle atención. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies porque eso no tenía sentido. Yo no conocía a nadie importante. No tenía contactos, no tenía influencias, siempre había sido invisible. Le dije que eso era imposible, que debía estar equivocada, pero ella negó con la cabeza y dijo que había visto correos, referencias indirectas, cosas que no tenían sentido en ese momento pero que ahora encajaban. Dijo que yo no era tan desconocido como creía, que había algo en mi pasado, algo que yo mismo tal vez ignoraba o subestimaba, que había llamado la atención de personas que no suelen fijarse en alguien como yo. Me quedé en silencio total, sintiendo como todo lo que creía sobre mí empezaba a desmoronarse. Le pregunté quién había hablado de mí. Y ella respondió que no lo sabía con certeza, que solo tenía pistas. Pero que si eso era cierto entonces todo cambiaba, porque significaba que Martín no solo me estaba usando como víctima, también me veía como una amenaza potencial. Y eso explicaba por qué estaba siendo tan agresivo conmigo desde el principio, porque quería asegurarse de aplastarme antes de que pudiera convertirme en un problema real. Mi respiración se volvió más pesada, más rápida, porque por primera vez todo tenía un sentido diferente. No era solo abuso al azar, había intención, había miedo detrás de su comportamiento. Laura se levantó ligeramente de la silla como si estuviera a punto de irse, pero antes de hacerlo me miró y dijo que tenía que decidir rápido, que el tiempo no estaba de mi lado, que Martín no iba a esperar mucho antes de dar el siguiente golpe, y que cuando lo hiciera yo tenía que estar listo. No para defenderme, sino para destruirlo. Se quedó unos segundos más observándome como si intentara leer lo que estaba pasando por mi cabeza. Y luego dijo algo que se quedó grabado en mí. Dijo que la diferencia entre alguien que es víctima y alguien que cambia la historia es el momento en que deja de tener miedo de perderlo todo. Después de eso tomó su bolso y se fue sin mirar atrás, dejándome solo en esa mesa con el café frío, con la cabeza llena de preguntas y con una sensación que no sabía cómo describir. Miedo, sí, pero también algo más oscuro, algo más decidido. Algo que empezaba a despertar dentro de mí y que hasta ese momento había estado completamente dormido. Esa noche no dormí, no podía, me quedé mirando el techo repasando cada palabra, cada detalle, cada posibilidad, y mientras más pensaba en ello más claro se volvía algo. Martín había cruzado una línea. Y tal vez, solo tal vez, no tenía ni idea de con quién se había metido realmente. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentirme pequeño, empecé a sentir algo completamente diferente. Algo peligroso, algo que iba a cambiar todo lo que estaba a punto de suceder. Al día siguiente llegué a la oficina como siempre, a la misma hora, con la misma cara de cansancio y la misma postura encorvada que había tenido durante meses, pero por dentro todo era distinto. Ya no estaba allí solo para sobrevivir, estaba observando, analizando, esperando. Cada detalle empezó a importar, cada conversación, cada correo, cada gesto de Martín. Entré y saludé en voz baja como siempre. Algunos respondieron por educación, otros ni siquiera levantaron la mirada, y él, por supuesto, ya estaba allí, de pie junto a su escritorio, hablando con dos compañeros. Cuando me vio sonrió de esa forma que me provocaba una mezcla de rabia y humillación. Levantó la voz para que todos escucharan y dijo que esperaba que ese día no arruinara nada importante. Hubo algunas risas, yo bajé la cabeza ligeramente y murmuré haré lo mejor posible. Exactamente lo que él esperaba de mí, exactamente lo que todos esperaban de mí. Pero mientras caminaba hacia mi puesto mis ojos no dejaban de moverse. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Martín revisaba constantemente su teléfono. No como alguien distraído, sino como alguien que esperaba mensajes específicos. También observé que evitaba usar ciertos ordenadores y prefería siempre el suyo, incluso cuando había otros disponibles, y eso me hizo pensar que ahí había algo. Me senté y encendí mi equipo, abrí los correos y comencé a trabajar, pero ahora cada archivo que tocaba lo revisaba con cuidado, buscando inconsistencias, buscando patrones, buscando cualquier cosa que pudiera servir. Las horas pasaron lentas, pero mi mente no se apagaba. Estaba más despierto que nunca. A media mañana Martín me llamó a su oficina. Como de costumbre, entré y cerré la puerta detrás de mí. Él estaba sentado, con una expresión seria pero con ese brillo de superioridad en los ojos. Me indicó que me sentara y comenzó a hablar sobre nuevos proyectos.
Dijo que había una oportunidad importante y que necesitaba a alguien que pudiera encargarse. Pero lo dijo de una forma que ya conocía, como si en realidad estuviera preparando el terreno para otra caída. Me explicó los detalles y asignó tareas que, a simple vista, parecían normales, pero había algo raro. Los plazos eran imposibles, los datos iniciales no coincidían, y eso encendió todas mis alarmas. Asentí en silencio como siempre y salí de la oficina con la sensación clara de que ese era el siguiente paso, el golpe grande que Laura había mencionado. Durante el resto del día mantuve la rutina, pero empecé a copiar información, a guardar versiones de archivos, a tomar capturas discretas de cambios sospechosos. Sabía que tenía que ser cuidadoso, que un solo error podía arruinarlo todo, y Martín no era estúpido. Si notaba algo fuera de lugar lo detendría inmediatamente, por eso seguía actuando como el mismo de siempre. Incluso cuando me hacía comentarios delante de otros, incluso cuando se burlaba de mis respuestas en reuniones. Incluso cuando un compañero me dijo en voz baja que debería buscar otro trabajo porque claramente no encajaba allí. Cada palabra dolía, pero ahora el dolor tenía un propósito. Esa misma tarde recibí otro mensaje de Laura. Solo decía que estuviera atento a los cambios en los accesos de los sistemas internos. Que Martín solía mover información importante fuera de los canales normales cuando estaba preparando algo grande. Eso me hizo revisar mis permisos, y efectivamente, noté que ya no tenía acceso a ciertas carpetas que antes podía ver. Eso confirmó que algo estaba pasando, que él ya estaba moviendo piezas, lo cual significaba que el tiempo era aún más limitado de lo que pensaba. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina, fingiendo que estaba atrasado con el trabajo, pero en realidad estaba intentando rastrear rutas de archivos, conexiones, cualquier indicio de dónde podía estar. Guardando la información sensible, encontré pequeñas pistas, nombres de documentos, referencias cruzadas. Pero nada definitivo. Cuando finalmente me fui estaba agotado. Pero también más convencido que nunca de que estaba en el camino correcto. Los días siguientes fueron una repetición de tensión constante. Martín aumentó la presión. Me asignaba tareas contradictorias, me cambiaba instrucciones en el último momento. Y luego señalaba los errores delante de todos, cada vez más agresivo, cada vez más seguro de que yo estaba cayendo exactamente donde él quería. Pero lo que él no veía era que yo ya no reaccionaba igual por dentro. Cada humillación se convertía en combustible, cada insulto en motivación. Y mientras tanto yo seguía recopilando información, poco a poco, pieza por pieza. Hasta que finalmente encontré algo. Fue un archivo oculto dentro de una carpeta que no debería existir. El nombre no decía mucho, pero al abrirlo sentí como mi pulso se aceleraba. Eran registros financieros alterados, manipulados, con versiones anteriores guardadas de forma descuidada. Como si alguien hubiera confiado demasiado en que nadie las encontraría. Comparé los datos con los informes oficiales y las diferencias eran claras. No era un error, era intencional. Guardé todo inmediatamente, sabiendo que eso era exactamente el tipo de prueba que necesitábamos. Pero también sabía que no era suficiente aún. Necesitábamos algo más, algo que lo conectara directamente. Algo que no pudiera negar. Esa noche le envié un mensaje a Laura y le expliqué lo que había encontrado. Su respuesta fue rápida y directa. Dijo que era un gran paso pero que necesitábamos una confirmación directa. Una acción en tiempo real, algo que lo atrapara en el acto, y entonces mencionó algo que no había considerado. La reunión con los clientes importantes que estaba programada para la semana siguiente. Dijo que ese tipo de eventos eran perfectos para él. Que solía hacer ajustes de último momento para manipular resultados y asegurarse beneficios personales, y que si podíamos interceptar eso tendríamos todo lo necesario. Los días previos a esa reunión fueron una locura, la presión aumentó al máximo. Martín estaba constantemente encima de mí, revisando cada detalle, cambiando cosas sin avisar, creando el caos perfecto, y todos empezaban a notarlo. Pero nadie decía nada, porque nadie quería ser el siguiente. Yo seguía jugando mi papel. Pero por dentro cada segundo contaba. Finalmente llegó el día de la reunión, el ambiente estaba cargado. Los clientes llegaron, todos se prepararon, y yo sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Porque sabía que ese era el momento, o funcionaba o todo se acababa. Martín estaba tranquilo, confiado. Como siempre, y eso me dio aún más certeza de que algo iba a pasar. La presentación comenzó. Todo parecía normal al principio, pero yo estaba atento, observando cada movimiento, y entonces lo vi. Un cambio sutil en los datos proyectados, algo que no coincidía con la versión que yo había preparado. Algo que claramente había sido modificado a último momento, exactamente como Laura había dicho. Sentí una mezcla de adrenalina y miedo, porque sabía que ese era el instante. Miré a Martín y él tenía esa sonrisa.
Esa misma sonrisa que había visto tantas veces cuando sabía que estaba a punto de destruir a alguien. Pero esta vez, algo era diferente, porque yo también sabía algo que él no sabía. Y por primera vez en toda esta historia, no era yo el que estaba a punto de caer, era él. Y aunque nadie más en esa sala lo sabía todavía, el momento en que todo iba a cambiar estaba a solo unos segundos de distancia. Y lo más impactante de todo es que ni siquiera Martín, con toda su arrogancia y control, tenía idea de lo que estaba a punto de suceder delante de todos. La sala estaba en silencio. Ese silencio tenso que aparece justo antes de que algo explote. Los clientes miraban la pantalla. Algunos tomando notas, otros intercambiando miradas. Y Martín seguía hablando con esa seguridad que siempre tenía. Explicando cifras que yo sabía perfectamente que no eran las originales. Que habían sido manipuladas hacía menos de una hora. Mi respiración estaba controlada, pero por dentro sentía cada latido como un golpe seco en el pecho. Sabía que ese era el momento exacto. Que si lo dejaba pasar no habría otra oportunidad. Y entonces uno de los clientes levantó la mano y señaló una gráfica específica. Dijo que esos números no coincidían con los informes preliminares que habían recibido la semana anterior. Y ahí fue cuando todo empezó a moverse. Martín no perdió la sonrisa, giró apenas la cabeza hacia mí. Como siempre hacía, listo para culparme delante de todos, y dijo que seguramente se trataba de una actualización reciente gestionada por su equipo, y que yo podría explicarlo mejor. Todas las miradas volvieron a mí, exactamente como antes, exactamente como el día que me destruyó. Pero esta vez yo no bajé la mirada, esta vez no me quedé en silencio, di un paso al frente. Sentí como el ambiente cambiaba en ese instante, como si algo invisible se tensara entre todos los presentes. Abrí mi portátil sin prisa, conecté el cable y proyecté mi pantalla junto a la suya. Martín frunció el ceño ligeramente, no esperaba eso, y fue la primera grieta en su control. Dije en voz clara que tenía razón el cliente, que los datos no coincidían, pero no porque hubiera un error, sino porque alguien los había modificado después de la versión original. Se escucharon murmullos. Martín soltó una risa corta, intentando recuperar el control. Dijo que eso era absurdo, que probablemente yo estaba confundido otra vez, pero ya no tenía el mismo tono seguro. Abrí la carpeta que había preparado durante días, mostré las versiones anteriores de los archivos, con fechas, registros de cambios, comparaciones claras entre los datos originales y los modificados. Cada diapositiva era un golpe, cada prueba una pieza más del rompecabezas que ya no podía ocultarse. Los clientes empezaron a inclinarse hacia adelante, atentos, serios. Uno de ellos pidió que ampliara una sección específica. Lo hice, mostrando claramente el momento en que los datos fueron alterados. Y entonces añadí lo que realmente lo iba a destruir. Los registros del sistema que vinculaban esos cambios con el usuario de Martín. No había forma de negarlo. Estaba ahí, claro, directo, innegable. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Miré a Martín y por primera vez desde que lo conocía no tenía una sonrisa, su rostro estaba tenso, sus ojos se movían rápido, buscando una salida. Cualquier salida. Intentó hablar, dijo que eso era imposible, que debía ser un error del sistema, que alguien estaba manipulando información para culparlo, pero su voz ya no tenía autoridad. Ya no imponía nada. Uno de los directivos que estaba presente, alguien que rara vez hablaba, intervino con un tono frío y pidió que se verificaran los registros en tiempo real. El equipo técnico presente accedió al sistema, revisaron las rutas, los accesos, y en cuestión de minutos confirmaron lo que yo ya había mostrado. Todos los cambios habían sido realizados desde la cuenta de Martín, en su propio equipo. No había margen de duda. No había escapatoria, y entonces pasó lo que nunca pensé que vería. Martín perdió el control, completamente. Empezó a alzar la voz, a decir que todos estaban exagerando, que así funcionaban las cosas, que esos ajustes eran normales en el negocio, que nadie entendía cómo se manejaban realmente los acuerdos importantes, pero cada palabra solo lo hundía más. Porque no se estaba defendiendo, se estaba delatando. Los clientes se miraron entre ellos, claramente incómodos. Uno de ellos cerró su carpeta con un golpe seco y dijo que eso era inaceptable, que estaban considerando seriamente las implicaciones legales. Los directivos comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, y en ese momento la reunión dejó de ser una presentación y se convirtió en un juicio. Martín intentó acercarse a mí, bajó la voz y dijo que podíamos arreglarlo, que no hacía falta llevarlo tan lejos, que estaba dispuesto a reconocer un malentendido. Pero yo lo miré directamente, sin miedo, y le dije que ya era demasiado tarde, que esto no era solo por mí, que había más personas, más daños, más mentiras, y entonces di el último golpe. Mencioné el nombre de Laura. Y como su caso no había sido un error aislado,
como formaba parte de un patrón, como él había construido su carrera destruyendo a otros. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, era definitivo. Los directivos pidieron que Martín abandonara la sala inmediatamente. Él se quedó inmóvil unos segundos, como si no pudiera procesarlo, como si su mente se negara a aceptar que todo había terminado. Pero finalmente se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de él y con ese sonido se cerró también todo su poder, todo su control, todo lo que había construido sobre mentiras. Lo que siguió fue un proceso largo pero inevitable, investigaciones internas, auditorías externas, revisiones de todos los proyectos en los que había estado involucrado. Y cada capa que se levantaba revelaba más irregularidades, más manipulación, más abusos, no solo conmigo. Con muchos otros, algunos que ya no estaban, algunos que nunca pudieron defenderse. Martín fue despedido. Pero eso fue solo el principio. Las consecuencias legales llegaron después, demandas, sanciones, y su nombre quedó marcado, no como el hombre intocable que todos creían, sino como alguien que abusó de su posición hasta que finalmente todo se derrumbó. En cuanto a mí, todo cambió. No de la noche a la mañana, pero sí de forma real. La empresa tuvo que reconocer lo que había pasado. Mi nombre quedó limpio, incluso algunos de los que antes se reían evitaron mirarme a los ojos durante semanas. Laura también obtuvo algo de justicia, su caso fue revisado y se corrigieron registros que la habían perjudicado. Pero lo más importante no fue eso, lo más importante fue lo que entendí, que no era débil, que nunca lo fui realmente, solo estaba jugando en un sistema donde otros imponían el miedo. Y el día que dejé de aceptarlo todo cambió. A veces todavía recuerdo ese primer día. Cuando todos se rieron, cuando me quedé en silencio, y me doy cuenta de algo. Si pudiera volver atrás no cambiaría nada, porque fue exactamente esa humillación. Ese momento en que me rompieron delante de todos, lo que inició todo. Lo que hizo que finalmente alguien como Martín se enfrentara a algo que nunca pudo controlar, la verdad, y eso, al final, fue lo único que realmente importó.